noches y buenas noches. Vamos a darle continuidad a esta parte del estudio. Primera ofrenda agradable a Dios, en el estudio bíblico número 17. En la primera parte que estuvimos abordando fueron el tema número 1 y el tema número 2. En esta parte ya estaremos culminando con la tercera parte de este estudio. Y tiene que ver con los efectos de una vida frustrada que se encuentran en Génesis 8 al 16. Esto está dividido en tres partes. Con la letra A está señalado el odio mortal contra otros. Esto se describe en Génesis 8. La rebelión contra Dios, esto lo encontramos en Génesis 4:9. Y efectos posteriores del pecado. En la primera parte vimos que la ofrenda se hacía con un propósito y era el de expiación. Dios se agradó de Abel y Dios no se agradó de Caín. En la segunda parte un carácter amargado y violento, y ese con la letra A. Con la letra B, un carácter altivo y orgulloso. En esta tercera parte vamos a hablar sobre el odio mortal contra otros, y esto lo vamos a encontrar en Génesis 4:8. Génesis 4:8. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esta parte de este estudio es algo un poco fuerte. A pesar de que esto ha pasado, quedó marcado acá en la Biblia, pero al referirse a esto no deja de afectarle a uno un poco de que un hermano haya matado a otro hermano. La Biblia enseña que el pecado se engendra en el corazón y se desarrolla hasta que da a luz a la muerte. Podemos citar en Santiago 1:15, lo tenemos. Santiago 1:15. Ok. Y leemos: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Lo podemos ver que los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte. La maldad de Caín ya se había gestado dentro de su corazón. El hecho de que Dios no había aceptado su ofrenda se debió a que tampoco había aceptado su actitud. Las razones por las cuales Dios había rechazado esta ofrenda fueron discutidas en la segunda parte. Fue motivado por la falta de fe, por la carencia de amor en su corazón y por la vida sin propósito, su vida devocional sin propósito. Así fue como se inició el fracaso espiritual de Caín. Su malvado corazón se hizo peor al convertirse en enemigo de Dios, y al llegar a darle muerte a su hermano, ya se había dejado influenciar por el diablo
y siendo instrumento de Él. Podemos leerlo en Juan 8:44. Juan 8:44, ¿lo tienes señalado? Ok. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Así, mis hermanos, que tenemos que tener cuidado a quién le servimos. Este es el padre de la mentira, él es un asesino de comienzo, siempre ha sido un asesino. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte. La maldad de Caín ya se había gestado en ese corazón, se había llenado de amargura, de odio, y bueno, y llegó a saciar ese deseo de la ira al matar a su hermano, su único hermano. Así también Caín, en esta actitud tan malévola, también atentó contra la imagen de Dios automáticamente. En Génesis 9:6 dice que el que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Los efectos sociales del pecado y los males que han estado causando el hombre sin Dios en este mundo han ido aumentando de una manera incontrolable. A diario se ven casos que ocurren entre la familia, hijos que matan a sus padres, hermanos que matan a sus hermanos, y simplemente por haberle reclamado algo, por haberle dicho algo, se enfurecen de tal manera que se ciegan, y hoy por hoy a diario se oye, a diario se ve de estas cosas que están sucediendo en las escuelas, dentro de las comunidades. Tenemos como la parte B, el otro punto a tratar es la rebelión contra Dios. Ya esta rebelión se había organizado en el corazón de Caín, mucho antes de darle muerte a su hermano. Al llevar su ofrenda al altar de sacrificio, se presentó con una ofrenda haciendo su voluntad, en lugar de someterse a la voluntad de Dios. Caín, después de este acto sanguinario contra su hermano Abel, su rebeldía fue aumentando y, primero, atacó la imagen de Dios en Abel. Segundo, se levantó contra su mismo creador. Podemos ahora ver en el capítulo 4:9, que es la continuación de los puntos a tratar. Génesis 4:9 dice: Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? En esta pregunta hecha a la conciencia asesina de Caín, ¿dónde está tu hermano?, Dios ya lo sabía de Caín, que ya Caín lo había hecho, pero quería oírlo de sus propias palabras. No era más que un examen de su conciencia cauterizada. Dios no necesitaba que él le informara de la maldad que había cometido. Le dio la oportunidad de expresarlo con su propia boca. Lo que se siente para él, para que él sintiera, ¿verdad? Lo que se siente cuando va a contar algo que ha hecho mal. No sé, a la pregunta que se le hizo, se hace que él responda de una manera muy desagradable, ¿verdad? El Señor lo vio así como que
para él sin importancia de que le estaba preguntando. Ya el Señor sabía todo lo que había acontecido, lo que había hecho Caín en ese campo a donde lo llamó. Pero él quería saber qué cosas tenía dentro de su corazón. Tenía mucho odio, mucha maldad. Y él le dijo que simplemente no sé. ¿Okay? A la pregunta que se le hace, él responde: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Demostraba Caín cuán ennegrecido estaba su corazón y cuánto desprecio sentía por Dios, sus criaturas y su voluntad. Hoy por hoy existen sobre la faz de la tierra muchos Caínes, aunque no hayan llegado a asesinar, pero han cometido cosas atroces, cosas que dejan que decir, ¿verdad?, dentro de una comunidad. Esto ha ido creciendo, agigantando los pasos en todas estas personas que ellos anhelan otras cosas. No buscan de Dios, pero buscan fama, buscan dinero, pero se alejan de las cosas del Señor, buscan lo material. Esto es lo que dominan en sus conductas: la ambición por el dinero, la fama, los placeres, lo hacen vivir una vida ajena a la palabra de Dios. Y el amor fraternal no figura en este tipo de personas, ¿ok? Tenemos como referencias para que puedan buscarlas, estudiarlas en sus hogares, los hermanos que nos siguen, que habla sobre el amor fraternal. Y en esto podemos encontrar en la Biblia, en Romanos 12:10, en Tesalonicenses 4:9 y en Hechos 13:1. Pasaremos al otro punto, número 3, efectos posteriores del pecado. Y ya esto lo vamos a desglosar desde Génesis 10 hasta el número 16. Dios hizo saber a Caín que el hecho de sangre que había cometido no dejaría de ser un testimonio de que el mal siempre acomete contra el bien. Pero Jesús dijo que nada quedaría impune, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Desde la sangre de Abel justo. Mateo 23:35. ¿Lo tienen? ¿Allí? Mateo 23. ¿Está ahí? Ok. En Mateo 23:35 dice que hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste en el templo y el altar. Perdónenme. En el versículo 11 hallamos la primera maldición contra un ser humano. Maldito serás tú y la tierra. Aquí hay dos resultados trágicos que se le anticipan a la vida de Caín. Y uno es la pobreza y el hambre. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, dice en la palabra a Caín. En el versículo 12, esto concuerda con la sentencia que Dios había pronunciado contra la tierra en el caso de Adán. En Génesis 3, del 17 al 18. Vamos a la parte de Abel, de Caín, de Eva y Adán. Génesis 3, del 17 al 18. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a
la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirá y comerás plantas del campo. En la segunda trágica anticipación que le ha de venir a Caín, dice que tendría una vida errante y desamparada. Errante y extranjero serás en la tierra. En esta condición de fugitivo vive siempre un ladrón o un asesino. Esta maldición solo se deseaba a los enemigos. En el Salmo 109, 10, Salmo 109, versículo 10, dice, amen sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su plan lejos de sus desolados hogares. Así que, errante y extranjero en la tierra por donde tuvo que andar Caín y con una tierra de vegetación xerófila, donde se cultivan, son espinos, ¿verdad? Caín acepta su castigo y con una actitud de remordimiento y culpabilidad, como en el caso de Judas, aquel que entregó a Jesús por 30 piezas de plata, y eso se puede encontrar en Mateo 26, a partir del versículo 14, que él invoca su muerte, pero este deseo suicida de Caín, que era como la forma de liberación de su miseria, pero sin muestras de ningún tipo de arrepentimiento, no se fue concedido a Jehová. En el versículo 15, más bien él puso una señal para que nadie matara a este primer homicida, a fin de que sufriera su angustia por el resto de su vida. Así fue como Caín salió del territorio cercano al huerto y vivió errante en el desierto. La tierra de Enoc, como dice en este término, se le asignó después a la región donde anduvo Caín. O sea, a esta tierra se le puso ese nombre, pues en ese tiempo no había más gente sobre la tierra. Todas estas desgracias que recayeron en Caín siguen siendo las penas y angustias que aquejan a los que huyen de la presencia del Señor. Sus actos fratricidas, o sea, el hecho de atreverse a matar a su hermano, ¿verdad? Y su rebelión contra Dios lo han hecho errante y extraños en la sociedad. Pero Cristo ofrece paz y descanso para todos los pecadores. En Mateo 11, 28, es muy bueno esto, mis hermanos, para que nosotros siempre meditemos en esto, en esta porción de la palabra, como el Señor Jesús nos dice y nos enseña a que debemos de ir a Él cuando estemos angustiados, cuando tengamos un problema, y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La otra parte que tenemos es Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, nosotros podemos tener adversidades, podemos tener algún tipo de discusión, pero nosotros tenemos que establecer unos límites en cuanto a nuestro comportamiento, cuando
cuando ya sintamos que las cosas se nos van a escapar de las manos por el carácter que nosotros tengamos, debemos evitar al máximo, porque la ira, la furia que podamos sentir en ese momento nos va a hacer pecar. De manera de ir resumiendo toda esta parte que hemos visto, hemos visto que todos los que acuden al altar con su ofrenda vienen con la misma actitud. Algunos carecen de fe, otros de amor, otros de propósito, por los que no triunfan en su vida devocional. Tienen el corazón lleno de incredulidad, de envidia, de arrogancia, de odio, de violencia. Así es imposible que Dios acepte al individuo, y por lo mismo tampoco puede aceptar su sacrificio. Vimos también que cuando Caín se sintió frustrado, en lugar de buscar la ayuda de Dios, que es lo que debemos hacer, mi amado hermano, porque no podemos buscar en más nadie ayuda, la tenemos que buscar primeramente de Dios. Tenemos que él lo que hizo fue ser aliado de Satanás, ¿verdad? Fue instrumento en las manos de él. Y el diablo lo hizo ensañarse hasta que acabó con su hermano. Quizás en un grado mucho menor, algunos hoy no son como Caín, pero los que no obtienen la victoria en el Señor. El remedio no debe buscarse en lo exterior, sino dentro de tu propio corazón. Debemos cada día examinarnos cómo tenemos nuestro corazón, y cada vez que hayamos hecho algo, bien sea con nuestras manos o que hayamos dicho algo de manera verbal, siempre vale la pena reflexionar, ¿verdad? Reflexionar sobre lo que hemos dicho, lo que le hemos dicho a alguien que le haya dañado, y pongámonos también nosotros en el calzado de esa persona, porque si a ti no te gusta que te maltraten ni físico ni verbalmente, también tienes que pensar que esas palabras que a diario dices, esas acciones que a diario haces, estás haciendo un gran daño, y que lo primero que debes hacer es encomendar tu vida al Señor y pedirle que te enseñe. Él es el que da la sabiduría, y la sabiduría proviene de Dios, está ligadita con la inteligencia, y nosotros debemos aprender a ser sabios y aprender a ser prudentes. A la hora de hablar debemos de pensar muy bien con qué sazón van esas palabras, si son con una sazón de amor o con una sazón de ira, si esas palabras son para matar o esas palabras son para edificar. Así que en nuestra manera de pensar, en nuestras acciones, así como Dios se dio cuenta de la mejor actitud que tuvo Abel, y también se dio cuenta desde el comienzo la actitud de Caín, debemos de esforzarnos en no ser un Caín más sobre la faz de la tierra. Debemos de pensar que el amor soluciona todo, que nosotros debemos de tener palabras muy especiales, no para unos y otros para otros, no, debemos de tener nuestra manera de actuar y de pensar y de dar, que lo tenemos que hacer con amor. El amor es Dios, Dios es amor, y nosotros tenemos que ver que ahorita de verdad tenemos que pensar que la agresividad ha ido aumentando, y que a nosotros nos van a venir ciertas pruebas, que a nosotros nos van a venir, vamos a estar involucrados en algunas acciones donde
tenemos que sacar lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Aquí están los versículos que le he referido para que se estudie un poco sobre el amor fraternal. ¿Ok? El odio asesino de Caín lo llevó a atacar la imagen de Dios en la persona de su hermano. Luego hubo en él una actitud de rebelión directa contra el mismo Creador, lo cual se ve en la respuesta irreverente, cuando Dios lo sentenció a una vida miserable y errante. Caín no se arrepintió, sino que con su actitud pesimista y suicida pidió su muerte. Pero Dios le puso una señal para que nadie lo tocara. Muchos hoy desean morir, pero lo que Dios quiere es que arreglen cuenta con Él y encuentren la paz de su alma en el sacrificio de Jesús como nuestro Salvador. En este momento, recordando los puntos importantes que hemos tratado en este estudio, tiene que ver con la característica del ser humano que lo difiere del animal. Lo difiere es la necesidad y la capacidad de adorar algo o a alguien. La razón principal por la que Dios no aceptó la ofrenda de Caín era porque no iba acompañada de fe, estaba carente de amor y fue hecha con una actitud prepotente y orgullosa. Caín tuvo la oportunidad de enmendar su actitud y rebeldía, sí, pero él no lo hizo. Su actitud de humildad no la puso en práctica para nada, ni se arrepintió. Al contrario, se llenó más de odio y de envidia. Algunas personas hacen oraciones, invocan oraciones y no llegan a la presencia del Señor. Es porque no lo hacen con un corazón lleno de credulidad, de fe. Ahora, para ofrecer sacrificios a Dios, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se ofrecen ahora este tipo de sacrificios? No, antes se hacía la expiación de pecados con la muerte de un animal, de un cordero, derramaba su sangre y eso hacía un simbolismo para expiación de nuestros pecados. Ahora no, porque Cristo ofreció en esa cruz un sacrificio perfecto por todos. Pero si estamos llamados a presentarnos a nosotros mismos como sacrificio vivo al Señor, nosotros mismos somos los que nos vamos a ofrecer al Señor para buscar de Él, para servirle a Él. Hay tanto trabajo por hacer que necesitamos dentro de cada congregación donde tú vayas, siempre hay algún trabajo para hacer, bien sea dentro o fuera, en las cárceles, en los hospitales, en las calles. Hay tantas personas que andan aturdidas, personas que andan buscando informaciones. Pues nosotros estamos llamados para llevar las buenas nuevas de salvación que están en la palabra de Dios. Nosotros en estos momentos damos culminación a esta parte, sabiendo que nosotros debemos orar, pedirle al Señor que nos corrija, que nos discipline, que seamos llenos de su amor, que aumente cada día en nosotros nuestra fe, que nos llenemos ese corazón de amor, así como con la mejor actitud con la que se presentó a Abel su ofrenda. Y nosotros también debemos de aprender a dar lo mejor, a saber que tenemos hermanos en Cristo, tenemos hermanos en la fe, que también tenemos que ayudarles, tenemos que brindarle el apoyo en alguna situación que se le esté presentando, y también vamos a tener nuestros hermanos en la familia
que también van a necesitar de nosotros y con mayor placer debemos hacerlo también a los hermanos de la fe y a los hermanos del sangre. Así que mis hermanos, damos gracias a Dios por esta enseñanza y sea para toda la gloria para el Señor y que tengamos pensar, que debemos pensar sobre esto que aconteció entre esta familia, entre estos hermanos, y que nos cuidemos, que Dios nos guarde, porque a diario se ve que el mundo cada vez está más perverso. Y Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús.